Muy bien. Entonces vamos a continuar con las exposiciones. Ahora nos vamos a escuchar a su compañero Adriano que nos va a hablar sobre el tema de la Confederación Perú-Boliviana. ¿Ya? A ver, todos atentos, por favor. Adelante, Adriano. Ya. La Confederación Perú-Boliviana fue constituida por tres estados: el estado norperuano, el estado surperuano. Se crearon por la división de la República del Perú. Al mando del boliviano, Andrés de Santa Cruz asumió el cargo supremo protector en 1836. Mientras estaba en mandato de 1829 a 1839, la Confederación duró 3 años. No pudo mantenerse si no hubiese tenido apoyo de peruanos aliados de la presidencia de Luis José de Orbegoso, aunque su creación institucional surgió con la declaración de la Constitución en 1837. Se estableció en 1836 con un término de guerra entre Salaverry y Santa Cruz. Hasta 1839 su disolución fue dicha por el general Agustín Gamarra, el presidente restaurador, junto a otros peruanos opositores al proyecto de Santa Cruz. Los gobiernos de Chile y la Confederación Argentina declararon la guerra a la Confederación Peruana. El Ejército Unido Restaurador del Perú, conformado por el Ejército de Chile bajo el mando del general chileno Manuel Bulnes y del mariscal Agustín Gamarra, derrotó al Ejército Confederado Perú-Boliviano, conformado por el Ejército de Bolivia y el Ejército de Perú, concluyendo en la batalla de Yungay el 20 de enero de 1839. Ya, es todo, ¿no? Muy bien. Vamos entonces a ver un momento. Eh, hemos estado, viendo últimamente como coincidencia el tema de la Confederación, de la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Entonces nos estaba complementando su compañero Adriano, ¿no? Una confederación que solamente duró 3 años, como lo hemos visto en clase, y que lamentablemente, aparte de la oposición chilena en primer lugar y argentina en segundo lugar, también estaba la oposición de muchos peruanos, eh, que por diferentes motivos, ¿no? Políticos, motivos personales, ambiciones personales como Agustín Gamarra, por ejemplo, motivos raciales o de prejuicios raciales como el de Felipe Pardo y Aliaga, y otros motivos más, estos peruanos exiliados, expulsados o por decisión propia se retiraron del Perú y intrigaron, ¿no? Y crearon todas esas intrigas, ¿no? Y apoyaron a Chile para que invadiera el Perú y diera por finalizada la confederación, ¿no? Ahí el dato que nos ha dado Adriano del general chileno Bulnes, apoyado por el mariscal Agustín Gamarra, ¿no? Y juntos los dos lideraron este ejército invasor que invadió nuestro territorio, ¿no? La confederación se pone en término después de la batalla de Yungay. Yungay es una zona que queda en el departamento de Ancash, ¿no? En pleno Callejón de Guaylas. Ahí se desarrolló esta batalla final donde el ejército confederado peruano-boliviano es derrotado y se pone fin a la confederación y bueno, y Agustín Gamarra instaura el gobierno de la restauración, ¿no? Temas que hemos estado viendo y que precisamente ahora Adriano nos acaba de mencionar, ¿ya? Muy bien, ahora vamos a presentar ahora a nuestro amigo Justin. Justin, ¿estás listo? ¿Funciona tu audio, Justin? ¿Me escucha, profesor? Sí, sí, se escucha bien. Sí, yo estoy, profesor. El tema es el primer militarismo, ¿no? Entonces vamos a acomodar bien. Un momento, a ver, los demás, a ver, Darla, Casey, Gonzalo, prenda su cámara, estamos en clase. A ver, Sebastián, la cámara, por favor, ¿ya? A ver, un ratito. Entonces, vamos a continuar ahora con el tema del primer militarismo, ¿no? Este tema
que también hemos visto en clase, que ahora vamos a escuchar la exposición de su compañero Justin Arellano, ¿no? Muy bien, adelante Justin, te escuchamos. Buenos días, alumnos y profesor. Hoy día les voy a presentar el tema el primer militarismo. El primer militarismo es la etapa en la cual se sucedieron numerosos militares en el poder, mayormente los caudillos de la independencia del Perú. La independencia y el establecimiento de la República habían nombrado considerablemente los privilegios de los cuales habían gozado ciertos grupos, como los hacendados, mineros y criollos durante la colonia. Así en el nuevo estado pasó a ser un botín por el cual pugnaban distintas facciones que buscaban al poder político y el poder económico de sus propios grupos. Además, el abismo cultural que separaba a los sectores populares de los intelectuales y profesionales le quitó solidez a estos grupos para conformar una alternativa de poder. Los caudillos en el primer militarismo. Los obstáculos impuestos para los legisladores a la democratización de la sociedad restaron fuerza a las instituciones civiles, lo que fue aprovechado por los militares sobrevivientes de las guerras independentistas, quienes dominaron la escena política iniciando el primer militarismo en el Perú. Su presencia además se hizo necesaria para resolver las tensiones fronterizas con Bolivia y la Gran Colombia y Chile. Los caudillos actuaban con el apoyo de un ejército no profesional y representaban los intereses de grupos determinados a los que daba protección y una vez en el poder favorecer a cambio de su apoyo de ahí entre 1821 y 1845. Hubo 53 gobiernos, se reunieron 10 congresos y se promulgaron 6 constituciones. Esto impidió la integración de la población peruana y obstaculizó la formación de un Estado-nación. Los caudillos no tuvieron una ideología única, podían ser desde conservadores y autoritarios hasta románticos y chauvinistas. Indígenas y esclavos. El establecimiento de la República no cambió mucho la situación de los indígenas. Por ejemplo, continuaron obligados a dar el servicio personal y el tributo ahora llamado contribución. Los indígenas eran ciudadanos solo en teoría. Por su parte, los liberales consideraban que la autonomía y identidad comunal de los indígenas era un obstáculo para la constitución de una nueva nación. Quisieron obligados a integrarse al país mediante la participación económica, pero sin ninguna clase de orientación o apoyo del Estado. Quedaron a merced de los hacendados. Muchas comunidades campesinas se desintegraron. La situación de los esclavos no cambió realmente hasta que llegó su libertad, que fue en 1854. Los hacendados seguían dependiendo de la mano de la obra de los esclavos negros. Por el costo de mantenerlos fue cada vez mayor. Durante las guerras liberarias, algunos esclavos habían aprovechado la situación para escapar de sus dueños, pero otros fueron reclutados de manera forzada por algunos de los bandos. La vida política durante el primer militarismo. En 1827, el Consejo de Gobierno encomendado por Bolívar a Santa Cruz convocó a elecciones para el segundo Congreso peruano. Una vez instalado bajo la presidencia de Francisco Javier de la Luna de Pizarro, se convocó a elecciones en las cuales triunfó José del Mar. El nuevo gobierno intentó solucionar la crisis económica del país con una serie de medidas proteccionistas para la industria nacional. Sin embargo, estas no tuvieron éxito. Con una promulgación de constituciones de 1828, el poder ejecutivo quedó subordinado al legislativo, lo que presentó un problema para la MAR, como en consecuencia de la intervención de Agustín Gamarra en Bolivia. Se depuso en Sucre del gobierno boliviano. Esto produjo la reacción de Bolívar desde la Gran Colombia, a pesar de las negociaciones de la MAR para resolver las exigencias del pago por los servicios de la corriente libertadora del norte y los problemas limítrofes que Bolívar reclamaba. Este declaró la guerra al Perú. Esto reclamó la guerra al Perú. Los resultados de los enfrentamientos con la Gran Colombia no fueron favorables para Perú. En este contexto, Agustín Gamarra destruyó y desterró a la MAR. El Congreso convocó elecciones en agosto de 1829 y resultó elegido Agustín Gamarra. Cambios en el poder. En 1833, después de los conflictos entre Congreso y Gamarra y el intento de golpe en 1831, encabezado por el vicepresidente Gutiérrez de la Fuente, quien fue controlado gracias a la intervención de Francisca Zubiaga, su esposa de Gamarra, se convocó una convención nacional con el objetivo de aprobar unas reformas constitucionales, coincidiendo con el fin del periodo del gobierno de Gamarra.
La convención eligió a Luis José de Orbegoso como nuevo presidente. A pesar del respaldo con el que contó Orbegoso, no pudo impedir los levantamientos de los caudillos militares, entre ellos Gamarra. La tranquilidad que le dio al acuerdo con las facciones militares después del llamado abrazo de Manquiguayo. No duró mucho, estando en el Arequipa, donde tuvo un gran apoyo popular. En 1835 se produjo en Lima la sublevación del joven general Felipe Santiago Salaverry, quien se proclamó jefe supremo de Perú. El gobierno de Salaverry duró solamente 11 meses. La economía del primer militarismo. La independencia no trajo el auge comercial esperando por los liberales. Al contrario, se registró un descenso en la producción, se redujeron los mercados tradicionales para los productos agrícolas y mineros, y el crédito tornó escaso y costoso. Los hacendados predijeron privilegios y parte de sus campos de cultivo fueron destruidos durante las guerras de los independencistas. Escaseó la mano de obra, hubo una fuga de capitales por el éxodo masivo de españoles y cada vez eran menos los mercados para sus productos. La economía del sur. La situación económica de Arequipa y el sur andino fue muy distinta al resto del país. En esta región se estableció una economía próspera gracias a la ventana de lana y oveja y camélidos, a su ingreso en el mercado británico y la explotación de mano de obra indígena. Esto permitió a la élite arequipeña una gran capacidad económica y política. Gracias. Okay. Muy bien, Justin. A ver, chicos, Justin que nos ha hablado del primer militarismo, nos ha tocado bastantes acontecimientos que hemos visto en las últimas clases, ¿no? Sobre todo, si se han dado cuenta y han prestado atención, nos habla constantemente de los continuos cambios de gobierno y los continuos rebeliones de los militares que ambicionaban llegar al poder, ¿no? Ni bien llegaba un presidente o era elegido un presidente y ya estaban levantándose otros caudillos que querían también tener la presidencia, ¿no? Dentro de lo que menciona mucho Justin es Agustín Gamarra, como nosotros lo hemos visto, ¿no? Agustín Gamarra terminaba de su gobierno y se elige a Luis José de Orbegoso como sucesor, y apenas Orbegoso toma el mando, ya Gamarra ya se está alzando en rebelión, ¿no? O sea, este personaje, al igual que Gutiérrez de la Fuente, que era muy parecido a él, y es otro militar que también peleó en la Guerra de la Independencia, continuamente estaban en esto de las intrigas, ver la manera de aprovechar la situación política y el desorden que había en el Perú para poder apoderarse del mando, ¿no? O Agustín Gamarra, como lo consiguió 2 veces, ¿no? Presidentes que duraban poco tiempo en el gobierno, vemos el caso que nos ha mencionado Justin de Felipe Santiago Salaverry, que gobernó 11 meses, el presidente más joven, ¿no?, que ha tenido el Perú, que lamentablemente pues es fusilado, ¿no?, después de perder la batalla contra Santa Cruz y contra Orbegoso. Entonces toda esta etapa es muy convulsionada, ¿no? Guerras internas entre los caudillos por apoderarse del gobierno peruano, y también guerras con otros países, como como cuando la Gran Colombia, perdón, le declara la guerra al Perú, ¿no? Bolívar, específicamente Bolívar, ¿no?, presidente de la Gran Colombia, le declara la guerra al Perú, ¿no? Bolívar reclamaba que le pagaran, ¿no?, por los servicios prestados en la guerra de la independencia, ¿no? Ahora estaba cobrando por un acto que en cierta forma también beneficiaba a su país, porque al lograr la independencia del Perú se lograba también la independencia de toda América, ¿no? Entonces, pero bueno, ahora de la noche a la mañana cambió de opinión y le estaba cobrando al Perú. Y como el Perú no podía pagar y tampoco tenía la intención de hacerlo, bueno, declara la guerra. Y ahí ahí es la primera guerra que tiene el Perú con otro país, ¿no? No fue con Chile, fue con la Gran Colombia, que así se llamaba en ese momento, ¿no? Entonces, toda esta etapa es muy convulsionada, ¿no?, muy caótica, muy desordenada, con una anarquía generalizada, y que va a abarcar hasta el año 1845, cuando Ramón Castilla le pone punto final a este desorden, ¿no? Y con él se va a iniciar gobiernos un poco más estables, ¿no? No acaba el militarismo todavía, porque van a seguir gobernando los militares, pero ahora con un poco más de orden, ¿no? Porque Ramón Castilla comienza y termina su gobierno de una manera normal, no hubo rebeliones ni nada de esas cosas. Además, tuvo un excelente gobierno, por así decirlo, ¿no?
toda la etapa anterior, de 1824 a 1845, ¿no? Que vendrían a ser 21 años, fue una etapa donde el primer militarismo que nos ha expuesto Yosti se desarrolló a plenitud. Pues una etapa súper desordenada, donde la economía y todo, y las políticas de gobierno, pues no pudieron desarrollarse, ¿no? Justin ha mencionado dos palabritas, ¿no? Estaban los grupos conservadores y estaban los grupos, los liberales, ¿no? Como Jordan lo mencionó, chauvinistas, utilizó esa palabra. No sé si ustedes habrán escuchado hablar de esta palabra, ¿no? Los chauvinistas son los soñadores, ¿no? Los que tienen ideas nuevas para mejorar la situación de un país o para mejorar al mundo en general, ¿no? Los soñadores vendrían a ser, ¿no? Y en este caso eran los liberales, ¿no? Entonces, no, ni conservadores ni liberales pudieron desarrollar en estos primeros 21 años de nuestra historia ninguna política porque no se podía. Porque ni bien entraba un gobierno, ya estaba más preocupado en defenderse de las intrigas o de las rebeliones que otros militares estaban ya tratando de realizar para quitarle el mando, ¿no? Entonces, ¿de qué manera un presidente en esa época iba a poder gobernar de manera tranquila? Era imposible, ¿no? Y por eso esos 21 años, los primeros 21 años de nuestra historia, ¿no? De la historia de nuestra república, el Perú, estoy hablando del Perú ya como nación, pues fueron perdidos, ¿no? Fueron, pues, no se pudo hacer nada, ¿no? Y lamentablemente caímos en esto, ¿no? Y otra cosa importante que mencionó Yoski en el inicio, ¿no? Los civiles, ¿no? O sea, los que no eran militares, pues no había ninguna persona que pudiera tomar el mando, ¿no? Y decir, pues, que no, que el presidente la presidencia del Perú debe caer en personas capaces, ¿no? Y no en los militares que deben dedicarse a otra cosa, ¿no? No había nadie, y el temor también que se le tenía a los militares, es por eso que los militares aprovecharon esta etapa para quedarse con el poder, ¿sí? 1824, y en realidad termina en 1872, ¿no? Estamos hablando de más de 50 años, ¿no? Donde solamente gobernaron al Perú los militares, ¿no? Un poco más de 50 años, solo puros militares, ¿no? Y de esos 50 y tantos años, los primeros 21 años fueron los peores, pues, donde el primer militarismo se da, pues, con fuerza, ¿no? Con fuerza y la etapa más desordenada, ¿no? Entonces, de eso nos he estado hablando de manera un poco extensa, sí, porque es una etapa larga, ¿no? Y al mismo tiempo también de manera rápida, si no el tiempo no nos iba a alcanzar, ¿no? Muy bien, Yoski. Entonces, chicos, con esto terminamos las exposiciones de hoy día, y acá yo veo algunos alumnos con su cámara apagada, y también veo a Casey y a Milén, que no sé qué pasó, por qué no se presentaron el día que les tocó exponer. Yo sé, ahorita están en clase, van a exponer ahora de una vez, porque después se me van a acumular las fechas. Van a exponer hoy día, señoritas, o las voy a programar otro día, de una vez me confirman, por favor. Y la exposición es con audio y con cámara, ¿ya? Y no sé, ni siquiera mensaje me mandan, no sé, entonces, después no se estén quejando, ¿ya? Muy bien. No responden ya, bueno. Tendría que hablar con sus padres, pues, porque después van a la casa con otro mensaje, que no les que a mí nadie me dijo, no sé. Entonces, vamos a continuar entonces ahora con la clase, ¿ya? Ahora continuamos con lo que es economía, y vamos a hacer lo siguiente, escuchen, ¿ya? Como no ha habido examen de economía ahora, pero sí va a haber en el bimestral, los primeros días de diciembre, ahí sí va a haber. Pero necesito las notas de ahora, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente, escuchen. Algo parecido he trabajado con cuarto de secundaria, pero en el curso de cívica, ¿no? En el caso de ustedes lo vamos a trabajar ahora en economía. Van a plantearme, cada uno de ustedes, por eso voy a dar, a ver, tendría que ver la hora, ¿no? 12:19, a ver, 12:35, o sea, tienen alrededor de 15 minutos para pensar algún problema económico que tiene actualmente nuestro país.
ya que esté relacionado con la economía, ¿no? El alza de precios, por qué sube el dólar, no sé, hay diferentes tipos económicos, la falta de trabajo, cómo la pandemia ha afectado la economía, no sé, ustedes escogen, eso es libre para cada uno de ustedes, eh, durante estos 15 minutos que tienen, van a buscar un problema de nuestra economía, ¿no? Y explicar, ¿no? ¿Por qué ha sucedido este problema? ¿Qué soluciones puede haber? ¿No? Entonces, ustedes durante 15 minutos tienen el tiempo para hacer eso. Transcurrido el tiempo, a las 12:35, ahorita son 12:20, entonces comienzas, yo llamo a cada uno y me comienza a explicar, ¿no? Profesor, yo estoy viendo este problema, ¿no? Yo opino esto, ¿no? Tu opinión sobre eso. ¿Por qué crees que ocurre? ¿Qué solución de repente podría haber, no? Son opiniones que van a dar, ¿entienden? Sobre el tema de economía, de problemas económicos que tiene nuestro país, que tú escojas. Yo no te voy a imponer nada, que tú escojas. Y vas a opinar sobre eso y cómo crees tú que a qué solución puede haber y todo eso. ¿Entendido? Cada uno lo va a hacer por su cuenta. Entonces, ahorita tenemos 15 minutos para pensar, ¿no? Para analizar, de repente para hacer mis apuntes, no sé. Y de ahí, cada uno va a exponer, ¿no? Entonces, yo te voy a poner tu nombre. Te digo, acá no va a haber no va a haber respuestas perfectas, ¿ya? Porque son opiniones que van a dar, ¿entendido? Y a mí lo que me interesa es cómo tú te desenvuelves y cómo tú planteas los problemas y qué cosa harías, ¿no? Entonces, algo perfecto yo no te preocupes, yo no te voy a pedir, pero algo que sí, al menos participes, para poder ganarte tu nota, ¿ya? Entonces, quedamos en silencio y comenzamos a trabajar, comenzamos a pensar qué vamos a presentar, ¿ya? Entonces, 12:35, comienzo a preguntar, ¿ya? Listo, comenzamos entonces a pensar, ¿ya? A ver, ese grupo, ¿qué hora va a prender su cámara? ¿Ah? No se quejen porque tienen la nota que tienen, ¿ah? Ya, ok, Alondra, ¿no? Eso también, cuando ocurre eso que me estás mencionando, Alondra, tiende al pasar eso, tienden a subir los precios, ¿no? ¿No? Cuando pasa eso, ¿no? Ya, muy bien. Plantéalo tú y tú me explicas, ¿ya? El día martes le toca exponer a Piero sobre la era del guano y a Gonzalo Solar sobre la guerra con España, ¿ya? A ellos dos les toca el día martes. Ojo, acá lo veo a Gonzalo, entonces Gonzalo ya sabe. Pues no lo veo a Piero. No. Ya le avisaré entonces, ¿ya? Listo, Gonzalo, ya sabes, el martes te toca exponer, Gonzalo, ¿ah?